Muy buenas a todos, espero que estén más que bien. Mi nombre es Martín y estoy acá con mi compañero Leo. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Leo, Martín? Muy buenos días. espero que estés más que bien. Bueno, para el tema de hoy, para nuestro podcast, vamos a hablar de una película que marcó muchísimo, no solamente por su contexto histórico en nuestro país, sino por la crudeza con la que muestra estos tiempos que son los 1920 y también esta diferencia entre las clases sociales, entre lo que sería la clase obrera contra la élite argentina. Pero comentame un poquito, Leo, de qué se trata la peli La Patagonia Rebelde? Mira, Martín, esta película fue dirigida acá en Argentina por Héctor Olivera en 1974 y se trata sobre el hecho histórico que sacudió la Patagonia, Bien, fueron una secuencia de revueltas obreras por esa década de 1920. bien. Sí, sería más o menos en términos históricos, estamos hablando de que simplemente el sector obrero quería mejorar sus condiciones de vida y se veía enfrentado contra esta oligarquía, contra este grupo minorista de haciendatarios, de terratenientes que ellos simplemente querían sacar beneficio de su trabajo duro. Pero vamos a comparar lo que eran los años anteriores para poder observar algunas diferencias. Durante la segunda mitad de lo que era el siglo XIX, Argentina experimentó un fuerte crecimiento económico gracias a la exportación de estas materias primas y la llegada de inmigrantes europeos. Sin embargo, este progreso no benefició a todos los sectores de la sociedad en sí, sino que los trabajadores rurales, especialmente aquellos que estaban empleados en las grandes fincas de la Patagonia, vivían en condiciones precarias, sin derechos laborales ni protección social alguna. En este contexto, obviamente, surgieron diversos movimientos obreros y sindicales que lucharon por mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. Y aún así, estos intentos fueron reprimidos con fuerza por parte de estas autoridades y de los terratenientes que mencionamos anteriormente. A partir de la década de 1910, estas tensiones se intensificaron y se produjeron numerosos enfrentamientos entre los trabajadores y lo que eran las fuerzas de la ley. Pero Leo, acá es donde yo te pregunto, ¿qué es lo cuál es el puntapié de todo esto? ¿Cómo arranca todo esto? Mira, Martín, esto se dio más que nada en 1909, en un Bien, 1 de mayo donde Simón Radowitzky, que participó en una de las dos grandes manifestaciones convocadas por aquellas organizaciones sindicales como la Unión General de Trabajadores, la UGT, y la Fuera Anarquista, que había convocado un acto en la Plaza Loria, aquel barrio porteño de Montserrat. Después, por orden del coronel Ramón Lorenzo Falcón, que observaba la concentración, reprimió con tropas de infantería y caballería. Este, este comisario fue por muchos apodados la mano dura, la mano de hierro en bien. aquellas épocas, por tal crueldad que reprimía. Este hecho concurrió en la Semana Roja, por estas persecuciones que se hicieron en diversas manifestaciones y varios atentados en la ciudad de Buenos Aires. Después, en consecuencia de todo esto, este Simón Radowitzky, nacido en el Imperio Ruso, un 14 de noviembre, preparó un artefacto explosivo casero que arrojó dentro del vehículo que conducía a Falcón, causando la No muerte le, de no le él. tenía miedo a nada, Falcón, ¿eh? No, directamente nada. Causando la muerte de él y de su secretario privado Alberto Lartigau. Después fue perseguido, intentó suicidarse, aunque sin no lo consiguió, después fue trasladado al hospital, lo mantuvieron preso y pidieron cadena perpetua para él, imagínate, pero no tuvieron suerte Pero y lo mandaron a la sí, prisión de Ushuaia. perfecto. Pero entonces esto significa que fue el comienzo a toda esta revolución obrera, vamos a decirlo, a todos estos sucesos que empiezan a comenzar, bueno, para nosotros poder conectarlo, vamos a explicar al principio cuáles eran las condiciones laborales precarias que tenían estos trabajadores. Para que vean, el pago muchas veces era en vales o en pesos chilenos, los cuales estos pesos eran tomados por un valor inferior en los comerciantes locales.
Los peones vivían en las estancias, trabajando de 12 a 16 horas diarias, durmiendo en tarimas de madera, sin abrigo o con el poco que contaban para las temperaturas bajo cero que, como todos conocemos, se vive en la Patagonia, horrible. Y los patrones le proveían poca comida, lo cual los peones eran obligados a pagar al patrón de la estancia para que les pueda dar un poco de comida. Y también los depósitos donde se encontraban las tarimas donde descansaban eran, imagínate, cerrados desde afuera para evitar que ellos se pudiesen escapar. Además de que el único día de descanso eran los domingos. Totalmente esclavizado, Martín. Pero totalmente, algo totalmente inusual para lo que vivimos en el día de hoy, ¿no? Bueno, en septiembre de 1920, la Sociedad Obrera de Río Gallegos, dirigida por Antonio Soto, dio autorización para hacer un acto homenaje a Francisco Ferrer, que era un pedagogo español, que fue fusilado en España. El permiso obviamente fue denegado por Correa Falcón, que era el intendente de Río Gallegos, y se allanó el local de la Sociedad Obrera. Se respondió con un paro de 48 horas y delegados de los peones de campo viajaron a Río Gallegos obviamente a apoyar el movimiento en el pueblo y presentaron un pliego de exigencias que esencialmente ellos lo que querían era reclamar mejoras en las condiciones de trabajo y que obviamente se reconozca a la sociedad obrera, querían que se los reconozca. Los estancieros, con la Liga de los Comerciantes Industriales, desconocen a la sociedad, a los delegados de los peones, y se niegan a aceptar este pacto. El paro sigue y se declaró a la huelga en Puerto Deseado, que, como ustedes saben, es lo primero que vieron en este podcast, es ese video, que básicamente ahí en la película es cuando se toma el momento en el que deciden hacer a huelga. Obviamente que mientras todo esto pasaba en Santa Cruz, el gobierno nacional en Buenos Aires no interviene aún, pero obviamente, como tenía que pasar, los diarios de Buenos Aires y la Liga Patriótica, que la Liga Patriótica, como sabemos, sería un grupo policial anti-izquierdista, anarquista, opresor, bueno, realmente Ante todo eh, casi. totalmente. Se ocupa de crear un clima de tensión y escriben de una manera exagerada acerca de, entre comillas, lo que era el bandolerismo y la anarquía que se estaba viviendo en la Patagonia. Irigoyen, primer presidente de la Argentina para ese entonces, 1920, cedió a este clima y mandó al teniente coronel Héctor Benigno Varela, conocido como el malo de nuestra película de la Patagonia Rebelde, a la situación y a un nuevo gobernador interino en reemplazo de quien era Correa Falcón, el intendente de Río Gallegos. Varela, obviamente, como negociador, ordena la rendición incondicional y los patrones firman una propuesta reconociendo a la organización de los peones. La mayoría de la penada, obviamente, acepta y se levanta la huelga. Pero, como dice Osvaldo Bayer, el que escribe la novela La Patagonia Rebelde, dice, final feliz, buen preámbulo para la muerte. ¿Cómo sigue esto, Leo? Coméntame. Y después sigue que las exigencias que se pidieron no se cumplieron, Martín. Los presos siguieron detenidos, se persiguieron activistas, se cerraron locales y encima se deportaron a trabajadores, ya que había trabajadores chilenos, españoles e italianos, incluso más como se ven en la película. Después llegada esta segunda huelga, esta vez la lucha fue por los presos políticos y a su vez se radicalizaron y extendieron las tomas de estancias y requisas de armas y comida. Como tenían pocos recursos, no tenían de dónde sacarlos, ¿viste? Después representantes del gobierno inglés le exigieron al gobierno nacional protección para sus ciudadanos ante las tomas. Tenían miedo a aquellos ciudadanos extranjeros de Buenos Aires. Después, hacia un 5 de noviembre de 1921, Río Gallegos se paralizó. No hubo ninguna estancia en funcionamiento, ni hotel ni comercios. Se dieron al paro total, ¿no? Totalmente, toda la provincia en paro. Miles de obreros marcharon por toda la ciudad con banderas rojas. La sociedad rural y la Liga Patriótica exigieron una solución definitiva. Pedían la vuelta de los tiempos donde unos mandaban y otros obedecían. Totalmente locos. Después las tomas estaban desafiando la propiedad privada capitalista. Al teniente coronel Varela se le ordenó volver a Río Gallegos, esta vez con columnas de soldados bien armados. Un 11 de noviembre se dio el primer fusilamiento.
el trabajador chileno Triviño Carcomo. Cuando Que aún lo vamos Varela... a conocer, perdón, Leo, lo vamos a Sí, conocer en la película como el famoso chileno, se lo va a conocer por el acento tan característico de Chile que tienen, ¿no? claro. Después, cuando aún Varela no había publicado el bando decretando la pena de muerte, el 22 de diciembre fusilaron al último grupo de peones combativos, el dirigido por José Font, conocido como Facón Grande, que también se ve en la película de hecho. Perfecto. Entonces, Leo, para darle un cierre, La Patagonia Rebelde, podemos decir que fue una película, obviamente que tuvo un gran valor histórico, social y político, que representó una crítica mordaz a los sistemas opresivos y desigualitarios, perdón, del pasado y del presente, contando con esta crueldad que tienen dentro de la película. Pero también tenemos que pensar que es un llamado a la acción y a la reflexión, y a una invitación a no olvidar nunca a la lucha de aquellos que han luchado por la justicia y la igualdad en nuestro país, que creo que gracias a ellos somos lo que somos y como trabajadores tenemos los derechos que tenemos gracias a ellos. Así que, Leo, muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias a Martín. todos que nos estuvieron escuchando y espero que lo hayan disfrutado. Y nos veremos en un siguiente episodio. Gracias, Leo. Chao, chao.